Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo, más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? En la 1110. Soy Graciela Fernández Mejide y este programa se llama ¿Por qué? Porque está pidiendo preguntas para que vuelvan respuestas para pensar a la Argentina. Se nos presentan situaciones novedosas en el plano internacional de las relaciones de países que van cambiando en la intensidad y en la importancia, bloques de países fuera de la Argentina y dentro de América del Sur también, que tienen incidencias distintas y que a mí me gustaría mucho conocer qué opinan gente que ha dedicado su vida y que ha trabajado en entender el tema de las relaciones exteriores. Hoy está conmigo el señor Andrés Cisneros, fue vicecanciller desde 1996 y 1999 y por supuesto es un especialista en el área y muy respetado por todos en la política. Creo que hasta le han pedido consejo a algunos candidatos, pero no le vamos a exigir que nos diga quién. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Soy respetado por casi todos. Por casi. Bueno, uno no puede pedir la perfección. No. Un hombre se define muy bien por sus enemigos. Es cierto. Por quienes no lo quieren. Es así. Y ahí tengo buenas definiciones. Bueno, pero mejor no nos metamos en ese para nada. terreno escabroso, que ya bastante complicado va a ser para que entendamos, por lo menos yo, cuáles son hoy los bloques predominantes, Andrés, en el mundo internacional. Sí, habría que hacer una mixtura entre el predominio estratégico y el predominio económico. El predominio estratégico todavía está en manos de Estados Unidos. Ajá. Y de lo que se llama el bloque occidental del Atlántico Norte. Sí. En cambio, el predominio económico va girando después de 3 siglos. Después de 3 siglos, va saliendo del Atlántico Norte y se va dirigiendo claramente hacia el Pacífico, hacia China. De manera que en pocos años vamos a tener un mundo donde el predominio económico va a estar en el Pacífico, y todavía el predominio militar y estratégico va a estar en el Atlántico. Hay una pregunta ahí. ¿Es porque China no le da tanta importancia al predominio militar? ¿Es porque no puede adquirir un predominio militar de la calidad de Estados Unidos? ¿Por cuál de las dos situaciones? Porque uno imagina una China que cada vez debería tener más acceso también a la tecnología militar, si es que esa fuera la propuesta, pero a lo mejor no. ¿Usted qué opina? China es un milagro de la historia de la humanidad, en el sentido de que en 40 años salió casi de la mitad de China estaba en la edad de piedra. Así es. Lo increíble. Yo me acuerdo la frase de Mao, sí, cuando dijo, si es que es real, quiero que cada chino coma una taza de arroz por día. Sí, claro. A Mao se le murieron 6 millones de personas de hambre. Bueno, en 40 años han pasado a ser la segunda economía del mundo y en pocos años más a la primera economía del mundo. Entonces la pregunta suya es el tiempo al tiempo. Ajá.
Es decir, ser un país militarmente poderoso cuesta muchísimo dinero. Me imagino. Y ellos ahora están concentrándose en ser productivos, en integrarse industrialmente, en crecer, y reservan su capacidad estratégica militar a los países que los rodean, a las zonas que los rodean. Y además no tienen necesidad de enfrentarse con Estados Unidos estratégicamente, porque a diferencia de la Guerra Fría, China y Estados Unidos son socios. Claro. Es la teoría del prisionero, ¿no? ¿Cuál es? En la Guerra Fría, odio tanto a mi enemigo que no me importa hundir el bote y ahogarnos los dos. Como era Alacrán. Claro, era Alacrán. En cambio, Estados Unidos y China son socios económicos. Cada uno es el principal cliente del otro. Cada uno compra lo que otro produce y viceversa. Y no tienen contradicciones económicas actuales. Y probablemente no las tengan en mucho tiempo. Sí, es previsible, ¿no? Sí. Ahora, entonces cuando se habla del mundo que marcha hacia la multipolaridad, ¿usted no lo ve tanto? Sí. Hay multipolaridad. Es decir, hasta el 11 de septiembre había una unipolaridad clavada. El gobierno de Bush, Estados Unidos era el referente en todas las áreas. Bueno, está militar y económica. Y está dejando de serlo en el área económica, claramente. De manera que y además está perdiendo, a pesar de que tiene una capacidad militar asombrosa, el presupuesto de defensa norteamericano es equivalente a la sumatoria de los 18 países que le siguen, incluyendo China. Pero es un gigante con pies de barro. Fíjese lo que pasó en Ucrania. Así es. Un presidente norteamericano, o cualquiera, si saca un soldado fuera de Estados Unidos, pierde respaldo. Un primer ministro ruso saca un soldado de la frontera rusa y gana respaldo. Entonces, que aunque Rusia tiene muchísimo menos poderío militar, lo puede usar. Hay un predominio de consenso, yo diría. Sí, exacto. Así es. Y esto viene de la historia de las muchas intervenciones de Estados Unidos, ¿no? Me parece. Bueno, en todo el mundo. Es un imperio. Y los imperios intervienen, digamos. Sí. La lógica del imperio existe. A veces es derrotado, ¿no? Sí, muchas veces. Lo que pasa es que el Estados Unidos fue el primer imperio de lo que ellos llaman el soft power, o poder suave, digamos. Que está vinculado a lo que ellos creen profundamente. El norteamericano medio cree profundamente que su país es superior a los demás por su organización, por su historia, por su respeto a los derechos. Él lo cree de verdad. No, en serio, a mí me lo han dicho. Y eso produce lo que ellos llaman un destino manifiesto, que es llevarle al mundo las bondades de su organización política y democrática. Cuando el último imperio y anteúltimo y todo lo demás, en realidad, que era el británico, se imponían por el poder militar. Claro. Estados Unidos no. Ellos se imponen por la economía, por las finanzas, y lo disfrazan o lo viven como digamos, la convicción por los principios. Claro, yo cuando vino recién acá la industria automotriz norteamericana, que terminó instalándose en Córdoba, un señor quien yo conocía, un clásico self-made man, clásico al mismo, en la tarjeta de presentación lo decía, un hombre hecho por sí mismo, me preguntaba con toda ingenuidad, ¿por qué no nos quieren a los norteamericanos? Dice, si nosotros lo que llevamos a donde vamos es la democracia. Estaba mal informado. Claro, no era para ponerse a discutir. Claro. No, cuando la visión era así. Claro. ¿Qué le iba a hacer? ¿Cierto? Sí. ¿Cómo planteamos o cómo se plantea el tema de los BRICS? Es decir, estos países cuya primera letra construye esta... Brasil, Rusia, India y China y Sudáfrica. Así es. Bueno, son países emergentes que en los últimos 25 años han crecido al doble o al triple. China, mucho más que todos, que los países ya desarrollados. Mientras Estados Unidos o cualquier país de Europa Occidental crecía al 3%, ellos crecían al 6, al 7%. Claro, cuando se habla de tasas chinas... Tasa China llegó al 9%. Y las mantuvieron 25 años. Eso. Bueno, Brasil no tanto, pero durante bastante tiempo también. Si usted toma 25 años esas tasas, el desarrollo es monumental. Y en realidad son mostrados como un ejemplo de países que eran muy retrasados,
pero que hicieron un buen arreglo con la globalización. Claro. La Le sirvió. Claro, la globalización es una cosa inevitable. Felipe González, que no es sospechoso de ser conservador, o no lo era por lo menos, dijo que la globalización es como el descubrimiento de América. Es decir, está ahí, no se puede cambiar. Y hay países como Argentina, con el kirchnerismo, por ejemplo, que toman la globalización simplemente por su lado malo. Entonces es toda mala. Como si fuera todo agresión. Sí, esencialmente mala y rechazable. Lo rechazó acá cuando vino Bush en Mar del Plata, ¿se acuerdan? Y en cambio otros países como Brasil, que tiene una inteligencia estratégica mayor que nosotros siempre, Toda una tradición, ¿no? Han hecho un traje a medida de la globalización, tratando de disminuir los perjuicios que tiene perjuicios serios la globalización, y aprovechar los grandes beneficios. Y los aprovecharon también que China, fíjese, se cae el muro de Berlín, y los líderes del otro lado, del mundo comunista, se hacen capitalistas fervientes como Rusia y China. Y hoy en día son capitalistas como Wall Street. La vez pasada yo estaba en una conferencia que estaba dando Fernando Enrique Cardoso, ya hace más o menos como 3 años, y en un momento dado él sorprendió al auditorio diciendo: ¿por qué creen ustedes que la Unión Soviética se deshizo como comunidad de países, etcétera? ¿En qué fracasó? Por supuesto que nadie contestó nada, porque imaginamos que era retórica la pregunta, claro. Y que nos lo iba a explicar. Y él dijo una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Dice: siendo que la Unión Soviética colocó el primer Sputnik, sí. Es decir, que llegó al espacio antes que nadie, su capacidad técnica existía, claro. Fue incapaz de llevarlo a las dueñas de casa en su hogar. Así es. Un gran factor de la caída del sistema comunista fue la televisión. ¿Ah, sí? La televisión entraba en los hogares. Claro. Y mal que mal, aunque estaba muy censurada, en los hogares rusos se veía como se vivía fuera de Rusia. Claro. Y a mí había lavarropas, lavavajillas, supermercados. Y había una cosa que para los rusos era asombrosa: podían elegir lo que comprar. La primera vez que yo fui a Rusia, uno pasaba por las calles y veía colas en lugar de comida. Y entonces me preguntaba: ¿usted qué vino a comprar? Y le contaba: lo que haya. No sé lo que hay. En Cuba me hacen falta arvejas, pero si hay zapatos voy a comprar zapatos. Claro. Y veían que la libertad de elegir lo que uno iba a comprar estaba en los supermercados. Así es. Vamos a seguir en el próximo bloque. Estuvimos escuchando Todo se transforma, de Jorge Drexler. Y si quieren comunicarse con nosotros, nos pueden escribir a porqueprograma, todo junto, @gmail.com. Y en como en todos los otros programas, me acompañan mis productores Pablo Marmorato y Sofía Schiff. En la operación, Nicolás Reynoso. Y el equipo de filmación conformado por Carolina Asi y Ezequiel Gilbert. Usted nos puede ver, si quiere, en YouTube, la 1110. No, 1110 separado, la no. Esta es la radio, la 1110, pero en el YouTube, 1110, con letras. Y se incorporó Jorge Castro, otro especialista en relaciones exteriores, que tiene columna habitualmente en un matutino, muy interesante por cierto, y con quien vamos a seguir, lo mismo que con Andrés Cisneros, hablando, en este caso hemos dejado atrás el tema Rusia, pero lo retomo preguntándoles qué opinan ustedes, de qué incidencia tiene en este mundo que tiende a la multipolaridad el resurgir de Rusia. Vamos a darle la palabra a Jorge, si es que recuperó el respiro. Bueno, sí, y muchas gracias ante todo por estar en su programa. Nada, por favor. Graciela. Mire, yo creo que en los últimos 5 años se ha modificado la estructura del poder mundial. Uh-huh. Estados Unidos no ejerce más la unipolaridad hegemónica que tuvo en sus manos a partir de 1991, que es cuando se produce la caída de la Unión Soviética y la unificación del sistema. El resultado
es que ahora, para decidir en materia de gobernabilidad del sistema mundial, Estados Unidos tiene que compartir las decisiones con un grupo de países emergentes, entre los cuales los principales son China, una categoría aparte, y también dentro de esta categoría de nuevos países emergentes que participan del proceso de decisiones mundiales, hay que ubicar a Brasil, a India y a Rusia. Lo que ha ocurrido con la crisis ucraniana y el protagonismo que ha tenido el presidente Putin, lo que parece indicar es que precisamente hay un margen de libertad de acción hoy para los países emergentes que era impensable en el periodo 1991-2008. Uh-huh. Y en este sentido, esto tiene un significado también directo para los países de América del Sur, en el sentido de que hoy el sistema internacional ofrece más libertad de acción y más opciones para los países emergentes que lo que ocurría durante los 17 años en que Estados Unidos ejerció la unipolaridad hegemónica del sistema mundial. Y Andrés, esta multipolaridad, ¿cómo incide en las cuestiones ventajosas de los países? ¿Cómo se inscriben los países para obtener ventajas? ¿Y cuáles pueden ser las desventajas de la existencia de la globalización? Si es que les hay. Bueno, la multipolaridad lo que genera es desafíos nuevos y posibilidades nuevas. Es decir, los países empiezan a tener chances con las cuales antes no contaban. Y también con peligros, el peligro de estar por su cuenta. De andar por la vida. Por su cuenta, ¿no? De manera que tiene esas dos características, pero para países del tamaño y del protagonismo de la Argentina es muy beneficioso. Uh-huh. Sobre todo porque, seguramente como Jorge lo explicará en su momento, la Argentina tiene un panorama internacional espectacularmente bueno. Es decir, solamente una vez en la historia la Argentina tuvo el escenario internacional tan favorable como lo tiene ahora. ¿Cuándo? En la generación del 80. Uh-huh. El único problema somos nosotros. Esto es lleno de argentinos, ¿no? Está lleno de argentinos. Tato Bores decía que teníamos que alquilarle el país a los japoneses, llevarnos $1 millón cada uno y irnos todos a Europa y venir en 10 años que los japoneses bueno. El asunto es que si los argentinos no concordamos, no hacemos política de Estado, no nos ponemos de acuerdo en 10, 12 cosas para seguir adelante y que se mantengan aunque cambien los gobiernos, no vamos a poder aprovechar debidamente las enormes ventajas que nos da el escenario internacional. ¿Y cuáles son esas ventajas hoy? Ya que ingresamos en eso, Jorge. ¿Sí? Bueno, para el caso de la Argentina, esas ventajas se refieren fundamentalmente al hecho de que dispone ahora de un mercado para sus exportaciones agroalimentarias que puede estimarse en el momento actual en unas 600 millones de personas, que se multiplican por 3 o por 4 en los próximos 10 años. En este sentido, el actual contexto internacional es de lejos el más favorable que la Argentina ha tenido en toda su historia. Y, por ejemplo, cuando uno dice el G20, ¿por qué no se explican? Y su relación con Estados Unidos, China. No, Andrés, una vez cada uno, un rato. Son las gentilezas, se dan la palabra mucho. No, para mí fue un honor hacer de telonero de Jorge hasta que llegó. Por eso quería la oportunidad de hablar un poco más, porque yo le sé qué ventaja antes. Además sabe mucho del tema del G20, Jorge. La gobernabilidad del mundo pasó durante mucho tiempo por Naciones Unidas, pero después necesitó de algún otro tipo de organizaciones que Naciones Unidas no puede prestar, servicios que no puede prestar. Y entonces aparecieron grupos, el grupo G7, el G8, que después el G9 y el G20. Es decir, países que se supone que en alguna dimensión son rectores del mundo y marcan las tendencias hacia donde el mundo se dirige, y que han sido muy eficaces. Y la Argentina, asombrosamente, está en el G20. Asombrosamente permanece en el G20, porque era lógico que estuviera. Esto fue en los 90, y Argentina era un país que pesaba todavía en el mundo. Y bueno, allí se toman decisiones que después los países ejecutan y que son que marcan la tendencia de lo que pasa en el mundo.
¿Y hoy cuál sería nuestra situación en el G20, Jorge? Bueno, la Argentina es considerada un país sistémicamente significativo, que es un término que indica que es un país que tiene relevancia en términos globales. Y esta relevancia se deriva del hecho de que es uno de los 3 principales productores agroalimentarios en el momento actual. En el momento, además, en que la cuestión alimentaria se transforma en el punto primero de la agenda internacional del propio Grupo de los 20. Claro. Esto le otorga a la Argentina una relevancia en relación al conjunto del sistema mundial de una importancia semejante a la que tuvieron los países petroleros, por ejemplo, en la década del 70. Claro. Cuando la crisis energética les dio un estatus geopolítico superior. Este fue el caso de Venezuela, de la propia Rusia en su momento, y ahora es lo que sucede con los países que producen en gran escala alimentos para alimentar el mundo, sobre todo el mundo asiático. Claro, porque esto es consecuencia del crecimiento brutal de China, la India. La India viene ya... Exactamente. ¿No? Donde se decidieron darle de comer a todos. Exactamente. Hay, sí. Un país pesa en el mundo cuando tiene alguna influencia estratégica. Ajá. Y los 2 factores más estratégicos del mundo moderno pasan por los alimentos y por la energía. Claro. Aquellos que controlan... Más que por las armas. Más que hoy por las armas son la razón de la herramienta de última razón, de última ratio. Pero el crecimiento pasa por la economía y otros factores. Y la Argentina tiene, como dijo Jorge, una posición espectacular en materia de producción agroalimentaria y podría tener en un lapso histórico corto un papel muy importante también en la producción energética del mundo por el tema de shale gas, shale oil, de vaca muerta. De manera que podríamos tener participación de importancia en 2 elementos estratégicos. Claro. Y el que tiene alguna participación en elementos estratégicos es escuchado en el mundo. Vamos a seguir en la próxima tanda.